Lencho Catarrán. Surgiendo entre las brumas, cargado de esperanzas. Cada día que pasa va contando un cuento, Lencho Catarrán. Y ahora acomódense que les va el cuento de hoy. Trabajo con faldas. ¿No será Melvin? Ese anda con faldas de repente. ¿Será Maynor Carmona? También. Pero sí, el cuento sí, así se llama. Trabajo con faldas. Óiganlo, óiganlo. Hoy en el Ojochal, amigos, Aniceto había amanecido muy preocupado porque la Semana Santa se le venía encima y no tenía ni medio centavo partido por la mitad en la bolsa. Estaba palmado, como siempre, sin ropa que estrenar. Y ustedes saben que allá en el Ojochal, la Semana Santa son los estrenos. Sin zapatos, sin nada. Y pensó, ay, mamita, se está acercando el momento triste para mí. Y pensar que sigo siendo pobre. Nunca voy a pasar de a medio. Estoy como todos los años que han pasado por mi vida. Los años siempre me encuentran el mismo pata rajada, estrenando unas veces y otras comiéndome las uñas. Hoy, por el caso, no tengo nada que comprar ni nada que ponerme para esta Semana Santa que viene, que ya está en las puertas del Ojochal. Ni siquiera un trabajo he podido encontrar. No hay pegue para hombres, solo trabajo de mujer. ¡Qué vaina, Dios mío! ¿Y de ahí? ¿Qué estás maquinando ahora, ¿Eh? ¿A quién le vas a dar garrote? ¿Qué clase de consideración la que me tiene usted, tío Goyo? ¿Y esto que es mi tío? ¿Qué tal que yo fuera su enemigo? Machala lagarto. Horror deberías de tener yo con un sobrino tan haragán. A mucha honra. Vos sos un sinvergüenza. Me hombre. agacho. Sos un lépero. ¿Y cuál es el vulgaré, hombre? ¿Qué le pasa? Le voy a tener que regalar un chinchorro rojo para que se lo encaje en la jupa cuando amanezca picado de alacrán. Ya vas con tus ofensas cajoneras, ¿eh? ¿Se da cuenta que apenas lo agarro del tallo se queda tembeleque? ¿Tembeleque de qué, majadero? De todo. Si hasta la lengua le tiembla. Pero por lo menos no soy un vago cualesqueroso como vos. Mucha la babosada ya también, esa es la verdad, tío Goyo. Mejor me voy a ir a buscar trabajo, Prefiero el trabajo a estar oyendo sus ofensas. Claro. A mí me tarasqueás. Pero a los que verdaderamente te friegan, no les decís nada, ¿verdad? Irrespetuoso. Pero si es que usted es el que empieza. Yo solo respondo. Malcriado es lo que sos. ¿Cómo va a ser malcriado, hombre? Lástima que no sos mi hijo para terminarte de criar y darte una buena sanjoneada. Con coyundas de cuero crudo, babosada. ¿Cómo? Con coyundas de cuero crudo te voy a dar tu sanjoneada. Para enseñarte el camino correcto. Si ese camino yo lo conozco, tío Goyo. Que no se da cuenta que ando buscando trabajo desde hace días. Pero no encontrás, ¿verdad? Claro que no, y hay. Claro. Si buscas trabajo pidiéndole a Dios no hallar. Pero ahí va a ver que voy a encontrar. Y cuando tenga mis bollitos, no le voy a dar ni un peso para que compre sus puros. ¿Y yo qué pierdo, ah? Si además no vas a encontrar nada. Eso dice usted. Pero va a ver que en esta Semana Santa voy a andar mis buenos reales en la bolsa. Y la verdad es que ya me voy. Pobre pendejito. Aniceto tenía muchas ganas de trabajar desde hace rato, amigos. Y para demostrarle a su tío Goyo que él podía, se fue a las calles del pueblo a buscar pegue, de lo que fuera. Pero solo trabajos de mujer encontraba. Así llegó a donde Humilciades y... Trabajos para hombres no tengo, solo trabajo de mujer hay. Hombre, ¿y cuál es el trabajo de mujer que tiene, don Humil? Si se puede saber. Bueno, de molendera. Yo necesito una molendera aquí en mi finquita. Ay, ya la paseé. Ahora me salió un trabajo en molendera. Es que trabajo de hombres no hay, Aniceto. Entonces voy a ir a buscar por otro lado. Entonces, gracias por de todos modos, Humilciades, muchas gracias.
De donde don Milciades, Aniceto se fue a donde doña Vitalina. Doña Vitalina, deme trabajo. Aunque sea de limpiador, doña Vitalina. Para limpiarle las telarañas de su casa. Lo que yo quiero es trabajar. Ay, lo que yo necesito es una lavandera y una planchadora, Aniceto. Ay, Dios mío. Qué salado que soy yo. Solo trabajo de mujer encuentro. Como que mejor hubiera sido mujer para tener trabajo fijo. Ya estuviera trabajando de lavandera o de planchadora o de molendera. Pero Dios quiso que fueras hombre, Aniceto. Así que conformate. Ay, ña Vitalina, para mí es una desgracia. Sí, ña Vitalina. No digas eso. ¿Cómo hombre. no? Hay que conformarse con la voluntad de Dios. Entonces, por la voluntad de Dios, voy a trabajar como mujer. Son babosadas. Esa es la verdad. Por la voluntad de Dios, voy a trabajar como mujer. Entonces, quiere decir que me vas a lavar y a planchar. Bueno, mire, voy a darle una última oportunidad a mi suerte, mía. Voy a ir donde la Tuani a ver si tiene trabajo. Y si no hay, pues me vengo para donde usted, ña Vitalina, ¿le parece? Bueno, esa es cosa tuya, niño. Aquí te espero. Está sí. bien, está bien. Dicho y hecho, amigos. Aniceto se fue a buscar trabajo donde la Tuani. Hombre, no me lo van a creer. Halló trabajo, pero como cajera o mesera. Así es que solo tenés de mesera, pues, o de cajera, pues. Así es. Acepto, son babosadas. Ah, pero tenés que vestirte de mujer, Aniceto. ¿Cómo? Y hasta con eso más, pues. Sí, mi muchachito, que no te das cuenta que el trabajo es de cajera, es de mesera también. Sí, pero yo voy a ser una mesera flaca. Mejor todavía. ¿Por qué? Porque a los hombres les fascinan las mujeres flacas. Bueno, pero ¿y que me vas a poner a la venta, niña? No, pero vos sabés que aquí, pues, vienen clientes que les gusta tocar a las meseras, ¿me entendés? Ajá, ¿y cuánto me vas a pagar por todo eso? Bueno, pues, la plaza es de 15 pesos diarios más la propina. ¿Qué más querés? Ay, Tuani, solo porque la vida tiene cara de perro, voy a aceptar. No, yo también voy a aceptarte a vos para ayudar, ¿me entendés? Para ayudarte a vos también, ¿eh? No creas que esto es por tu linda cara. No. Ay, ¿qué vamos a hacer? La verdad es que yo necesito el trabajo. Correcto, así es. El que quiere trabajar, trabaja. Pues sí, Me venís entonces mañana, ¿verdad? Con tu faldita chinga, con tus buenos pechos y todo, y con tu corazoncito aquí en el labio, ¿me entendés? Bien pintadito y de vos depende que te dé el trabajo, ¿no? ¿Estamos claros? Ay, Dios mío, ahora me convenzo que un trabajo cuesta, porque voy a venir bien empericueteada, Así es. emperifollada Ajá. y pintarrajeada. Así es. Lista y peinada de moña. Aniceto, con todo lo que le dijo la Tuani, se fue volando donde su novia, donde la Lupita, para que le prestara una naguachinga y una blusa escotada con todo y zapatos. Claro que no le dijo a su novia para qué es que quería esas cosas. La Lupita se los prestó. Por otro lado, consiguió una peluca colorada y así llegó al día siguiente donde la Tuanis. Llegó a trabajar de mesera. Aquí me tenés, linda Tuani, estoy lista. ¡Ah! ¿Cómo vengo? Chocho, Aniceto, qué impresionada que estoy. La pegas de mujer, no fregué. De verdad, niña. No te ves tan mal. Para que veas, pues. Ay, Dios Es que santo. te voy a decir una cosa, Tuani. La necesidad tiene cara de perro. Ah, pero este es un trabajo honrado. Allá llevan preso a Aniceto por ladrón. No. Eso ¡Hola! no, claro, no. Ah, A ver, Tony, a ver. servime una media guarón y me pones música para alegrar todo esto. Ya te manda la mesera, no te preocupes. Mira, esta
damita te va a atender, ¿oíste? Te va a atender muy bien. Andámela, pues. Tal vez hago algo. Ya sabes, Aniceto, ya lo sabes. Tenés que coquetearle a todos los clientes. Ay, ¿para dónde agarro, pues? Fingí la voz como mujer, hombre, para que no te descubran. Ay, eso, niña, eso ya lo sé. Anda, pues, anda. Está bien. Atenderle bien a los clientes. Si yo muero primero, es tu promesa. Y Aniceto, amigos, con su disfraz de mujer, comenzó a atender al primer cliente. Y después llegaron otros y otros, entre ellos Chepe y Carluchín, que sin reconocer a Aniceto comenzaron a manosearlo y... Miren, par de pendejos, no me estén tocando. Está bien lindo. No me estén... Dejen de estarme manoseando y que no ven que soy yo. Soy Aniceto. Estoy trabajando de mesera para recoger reales para la Semana Santa. Pero si es Aniceto. ¡Cállate, jodido! ¡Cállate! Pedazo de queso. Cállate, no hables tan duro que no ves que me pueden descubrir por tus tapas. Entonces, ¿qué hacemos, Aniceto? Ahí estés esperándome para que nos vayamos juntos. Mientras tanto, yo les voy a servir guarito pelón, ¿oyeron? Dale, viaje, loco. Digo, loca. Qué suerte encontrar a este maje de Aniceto aquí donde la toalla. Jodido, cállate. Que me van a descubrir los clientes, hombre. Cállate, Chepe, caballo. Sobre de mi cadáver dejar caer. Amigos, ratos más tarde llegó a la cantina un tipo con apariencia de tener mucha plata y en cuanto llegó, le gustó la mesera. Le gustó y comenzó a tocarla porque él creía que era mujer. Y por último, se la sentó en las piernas y... Venga para acá, mi flaca. Ay. Sos el tipo de mujer que yo busco para mí, venga. Ay, no me hagas eso, abusivo. No, ahí no. Usted se va conmigo. Yo pago. Ay, Chepe, Carluchín, vengan a socorrerme. Chepe y Carluchín se levantaron de la mesa para socorrer a Aniceto y... ¡Soltá a la mujer, pendejo! Ay. Vos querés pleito conmigo, ¿verdad? Toma tu sopa de muñeca. Toma, jodido, toma. Metete conmigo también, desgraciado. Y usted, mi flaca, se va conmigo. Ay. Porque me la llevo en el saco, me la llevo hoy. Soy hombre que donde pongo el ojo, pongo la bala. Venga, mi flaca. El borracho, amigos, montó en sus hombros a Aniceto, a la mesera, pues, y salió a la calle como desesperado. Se montó en su caballo y Aniceto, mudo de la sorpresa, no podía decir nada. Aniceto se sobrepuso y... ¡Ay! ¡Soltame, jodido! ¡Soltame que yo no soy mujer! ¡Soy Aniceto, jodido! ¡Soy Aniceto! ¡Soltame! ¡Soy Aniceto! ¡Grandísimo rejota! ¡Soy Aniceto Prieto! ¡Aniceto! Así como lo estás oyendo, solo quería ganarme unos centavos como mesera porque no encuentro trabajo para hombres. Ahora quieres ser mujer, ¿no? No es eso, hombre. Mire, amigo, vea, se lo suplico. Por favor, suélteme, hombre, suélteme. No, papito, no. Te voy a dejar amarrado en un palo para que aprendas a ser hombre. Pero mire, y no volvás a hacer el papel de maricón. No me amarres. Vení para acá, jodido. No me amarres, señor. Desgraciadísimo. No me amarres. Yo soy hombre macho que quería ganarme unos centavitos nada más. Ya te voy a amarrar en este palo para que aprendas a no burlarte de mí. Ay, suélteme. Se fue. No me dejé aquí, hombre. Vení, no te vayas. Ay, mamita linda, porque me salió este pendejo borracho en mi primer día de trabajo. Y el pedazo de queso quería llevarme en el saco, me quería comer. No. Ay, ya viene Carluchín y Chepe. ¡Chepe! ¡Carluchín! ¡Vengan a soltarme! Yo soy hombre de pelo en pecho. Tengo los pantalones bien puestos. Aunque por poco me lleven el saco este borracho. ¡Vengan, hombre! ¡Vengan, mi brother! ¡Pero suéltenme, jodido, suéltenme! Amigos,
¿Se imaginan ustedes vestido de mujer, Aniceto, pintado, con los labios hechos corazón rojo ahí? No, hombre. Bueno, pero los muchachos, Chepe y Carluchín, lo soltaron y se lo llevaron en carrera, se lo llevaron a su casa. La pobre doña Chepa casi se muere del susto cuando lo vio. Pero bueno, después le contó toda la historia a Aniceto y la señora se calmó. Y ahora acomódense que les ve el cuento de hoy. ¿Cómo? Una promesa loca. Óiganlo, óiganlo. La humanidad. La humanidad, amigo, siempre está deseando cosas imposibles y para lograrlo se hacen devotos de santos que están en los cielos. Las panzonas, por ejemplo, le rezan a San Ramón y a San Martín de Porres para que los niños les salgan bien. Los enamorados le rezan a San Valentín y a San Antonio. Los agricultores le rezan a San Isidro Labrador y así pues, cada cual tiene un santo del que es devoto y al que le rezan. Pero don Miguel y doña Socorro eran devotos de San Roque y por eso conservaban su imagen en una retratera gigante encuadrada con vidrio y con un marco de bronce, como de 2 metros. Sí, ese es el tamaño del cuadro. Aquel San Roque era tan enorme y tan pesado, ¿verdad?, que por eso casi siempre estaba en el mismo lugar. De ahí no se movía, ¿sí? De ahí no se movía. Yo siempre he dicho, Miguel, que el mejor San Roque de todo el mundo es este. Estoy de acuerdo con vos, Socorro. Yo creo que ni el Vaticano, donde vive el Papa, hay un San Roque de este tamaño. No, que va. Y que también, gracias a Dios y a este San Roque, nosotros vivimos saludables, no nos enfermamos y nos va bien en todo, Miguel. Y por eso yo siempre te digo que hay que hacerle un rezo cada año. Y no solo el rezo, cada vez que se pueda, Miguel, cada vez que se puede y que te haga un milagro, se le hace una promesa. Sí, señor. Estoy de acuerdo con vos, Socorro. Yo estoy de acuerdo porque el rezo es un compromiso de los dos. Y si el santo, pues, nos hace algún milagro especial, tenemos que prometerle y ofrecerle otra cosa que no sea solo el rezo. Por decir algo, el santo nos ayuda a conseguir trabajo. Entonces le ofrecemos un machetito de plata o de oro y se lo colocamos enfrente. Yo te entiendo, Miguel, yo te entiendo. Yo sé qué cosa es una promesa a un santo, claro que yo lo entiendo. Ajá. A ver, ¿y para vos qué es una promesa de un santo? Pues a un santo se le promete cualquier cosa que uno le pueda dar o le pueda hacer. Ajá. A cambio de que el santo pues te haga un milagro. Uno ofrece o promete, desde un Padre Nuestro hasta una misa con el obispo o con el Papa si es necesario. Pero yo a mi San Roque solo le hago promesas fáciles de pagar y que no me cuestan pero ni un peso. Mientras que vos, Miguel, en tus promesas vos gastás un platal, niño. ¿Para qué te digo? Porque no sabes rezar, hombre de Dios. Pero todo lo que mi San Roque tiene es porque yo se lo he regalado. Ese marco de bronce, como de 2 metros, yo se lo di a hacer y me costó un cachipil de reales. Y eso porque mi San Roque me curó del reumatismo, ¿te acordás? ¿Te das cuenta, Miguel? Y a mi San Roque me ha curado de empacho, dolores de cabeza, jaqueca, pulmonía y de todo. Y yo nunca he gastado pero ni un 5, porque yo a San Roque le pago con rezo. Yo le rezo por el caso rosarito, novena, oraciones, ayuno y hasta le canto, Miguel, le canto. ¿Y yo qué le voy a ofrecer? Rezos y oraciones. Si ni siquiera me sé el Padre Nuestro, ni el Ave María. Por eso tengo que gastar reales para pagar promesas. Ay, Miguel, no seas tonto, hombre. Uno para hacer promesas no hace promesas caras y costosas. Uno puede hacer promesas fáciles, hombre. A ver, decime vos, ¿qué promesa fácil voy a hacer que no sea rezar? Bueno, pues claro que podés prometer cosas fáciles. Mira por el caso. Podés hacer una
una promesa de ponerle flores todos los viernes y Ajá. todos los domingos. Ajá. Ay, Miguel, a los santos les encanta estar enflorados. Ajá, está bien. Pero ponerle flores es solo una promesa. Imagínate que en el año le pida 4 favores al santo. Y ahí tendría que hacerle 4 promesas y siempre que el santo me haga favores, le voy a ofrecer flores por todo. Ay, qué falta de jupa la tuya, niño, ¿ah? Ay, Miguel, falta de cabeza esa. Si al santo también se le pueden ofrecer limpiezas que no cuestan nada, agarrar un trapito, limpiarlo. No, hombre, no tenés que rezar ni pagar reales, porque también le podés prometer adornarlo. Ah, todo es quedar viendo al santo, fíjate, y pensar qué es lo que necesita. Pone a trabajar la jupa, hombre. Pensá, usa ese coco. Hombre, viéndolo bien, vos como que tenés razón, Socorro. Sí, yo creo que tenés razón. Yo no voy a seguir gastándome todo mi paguito en promesas caras a partir de ahora. Sí, voy a pensar en pagarle, ¿verdad?, a San Roquito con algo que yo pueda hacer. Ahí vas a ver, sí. Oh, sí me gusta, Miguel. Está buena la idea tuya, está bueno. Amigos, desde aquel día Miguel se prometió a sí mismo no volver a gastar ni un solo centavo en promesas, porque le quería demostrar a la Socorro, su mujer, que él no era tan bruto. Sí. Y el tiempo comenzó a pasar y a pasar y a pasar, y se llegó el día en que Miguel se enfermó y tuvo que ir a pedirle a San Roque que lo curara, y él le iba a prometer algo a cambio. A Miguel le comenzaron a doler los pies y el dolor le daba todos los días. Por eso esa mañana, muy tempranito, se hincó ante San Roque y con mucha emoción le pidió ayuda. San Roquito, no quiero que vayas a pensar que este humilde servidor tuyo solo viene a pedirte favores cuando esté enfermo. Pero es que la verdad, sano, ¿para qué te voy a venir a molestar? Decime vos, San Roque, decime. Pero vos sabés que yo siempre me acuerdo de vos, porque todos los días te veo en esta sala. Me imagino que hasta ya estás aburrido de estar aquí en esta sala. Es más, mira, San Roquito, si me curas el dolor que tengo en los pies, te cambio de este lugar. Ve. Por esta vez te lo juro, te lo prometo, mi San Roquito, que si me curas del dolor en mis pies, te coloco en otro lugar. Así que de vos depende. Me curás y te prometo que te coloco en otro lado que no sea esta sala. Amigos, después que Miguel le pidió a San Roque que le curara el dolor de los pies y le prometiera colocarlo en otro sitio si lo curaba, Miguel se fue a acostar para esperar que San Roque le hiciera el milagro. Bueno, se durmió. Se durmió Miguel con la fe en que San Roque lo iba a curar. Pero mientras Miguel dormía, la Socorro, que era la mujer de Miguel, se levantó con un gran dolor de cabeza y también se fue a pedirle a San Roque que la curara. San Roque todavía estaba en la sala. Bienaventurado seas, mi San Roquito. Necesito tu ayuda. Ay, Dios santo. Amanecí con un gran dolor de cabeza que no aguanto ni siquiera rezarte un Padre Nuestro o un Ave María. Por eso, mi San Roquito, si vos me curas hoy, no te voy a prometer rezos ni novena. Sí, mi San Roquito, no te asustes. Yo siempre te voy a rezar todas las noches, como lo hago todos los días. Pero por este dolor de cabeza que tengo, si me lo quitas, si me lo quitas, te prometo que nunca te voy a quitar de este lugar, San Roquito. Nunca. Sí, mi San Roquito.
vos me quitas este dolor de cabeza que ando. Y yo te prometo que nunca te voy a quitar de esta sala. Y no voy a permitir que nadie te quite de aquí. Eso sí te lo prometo. Y me voy a ir a acostar. Ya me voy a ir a acostar para que vos hagas tu trabajito. ¿Estamos claros? Ya sabes, San Roquito. Nunca te voy a quitar de la sala. Te lo prometo. Nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hola amigos, soy Otto de la Rocha y quiero invitarlos a que me sigan y a que escuchen mis canciones en mi canal Amigos. Y la Socorro, la mujer de Miguel, se fue a acostar. Iba alegre porque hombre, era la primera vez que su promesa no era de rezar. Pero mientras a Socorro dormía, Miguel se despertaba. Todavía tengo sueño. Ya no me duelen los pies. Sí, ya no me duelen los pies. San Roque me hizo el milagro. Bueno, gracias, San Roquito. Ahora mismo voy a ir a pagarte mi promesa. Eso sé que estás aburrido de estar allí. Yo te voy a ir a colocar en otro lado. Tal como te lo prometí, San Roquito. Gracias, San Roquito. Amigos, San Roque le había hecho el milagro a Miguel. Hombre, no me lo van a creer. Le quitó el dolor de los pies. Por eso Miguel salió corriendo hasta la sala, le dio gracias a San Roque y le dijo: gracias, San Roquito. Me quitaste el dolor de los pies. Ahora, pues, voy a cumplir mi promesa y te voy a colocar en otro lado. A ver, vení. Te voy a llevar al comedor. A ver. Ay, qué pesado. Pero ya vamos a llegar. A ver. Ya estamos cerca. Ya llegamos. Aquí en el comedor. Y de ahora en adelante, vos vas a estar bien colocada en el comedor. Ya te cumplí, mi San Roquito. Yo te prometí colocarte en otro lado y ya te cumplí. Gracias, San Roquito. Sos el único. Qué milagroso, mi santo. Hombre, muy contento salió Miguel de haber cumplido con su promesa. Pero no había caminado mucho cuando ña Socorro se despertó y también se levantó sana, sin dolor de cabeza. Entonces salió corriendo a la sala a buscar a San Roque, pero ¿qué lo iba a hallar? Y lo comenzó a buscar y lo encontró en el comedor donde lo había puesto Miguel. Y doña Socorro le gritó: ¡ay, San Roquito! ¡San Roquito! Muchas gracias por el milagro, muchas gracias. Pero yo tengo que cumplir con mi promesa. ¡Claro que sí! Yo te prometí que nunca te quitaría de la sala. Así que como sea, ya te llevo para la sala, mi San Roquito. A ver. ¡Ay! Y es que has estado comiendo mucho, San Roquito. ¡Qué pesás, hombre! Y la Socorro, amigoja, como pudo, arrastró a San Roque hasta la sala y lo volvió a poner en el mismo lugar. A ver. Ahora sí. Ya te traje a tu lugar. Porque yo te prometí que de esta sala nadie te iba a mover. Ay, gracias, mi San Roquito. Gracias. Pero cuando Miguel llegó y miró a San Roque en la sala, se lo llevó de nuevo y lo volvió a poner en el comedor. Al rato la Socorro lo quitó de allí y se lo llevó para la sala. Pues los dos cumplían su promesa, hasta que Miguel y la Socorro se agarraron con las manos en la masa los dos y... Bueno, ¿y de ahí? Pues qué esta babosada de estar quitando al santo donde yo lo pongo. ¿Y vos cuál es la gana de estar quitando al santo y ponerlo en otro lugar? Vamos a ver. Pues porque a mí me da la gana. Y ahorita vas a ver que... Jodida, vas a ver. Toma. Pero deja, Toma, hombre de Dios. Toma, jodida. Pues no creas, te
Déjame, hombre, Miguel, ¿qué es lo que te pasa? Te voy a ahorcar, jodida. ¡Sos jodido! Pues no crees que me voy a dejar, baboso. Jodida. Ahí te va también, pendejo. Vení, ¡Espérate! ¡No seas caballa, espérate! Espérate, que vos me estás jodido. Te voy a echar la 779, pendejo. Amigos, y en Oye, aquella espera, casa yo- comenzó a oírse un alboroto tan enorme que los vecinos llamaron a la policía y otros llamaron al padre creyendo que la casa estaba endemoniada. ¡Ey! ¡Un momento! Vamos a ¡Ey! ¡Un momento! A ver, ey. ¡Silencio! Rompiste la trompa. ¡Que se calle! ¡Cállese! ¡Silencio! ¿Cuál es el relajo? ¿Ah? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Espera, mira, señor policía. Ajá. Espera, mire, yo le explico. A ver. Ve, lo que pasa es que ella lo quita y yo lo coloco. Sí. ¿Cómo decís? ¿Cómo decís? ¿Cómo decís? Es que vaya, ve. Lo que oyó, señor policía, lo que oyó. Ella lo quita y yo lo coloco. No es nada malo, no es nada malo. Solo que ella lo quita y yo lo coloco. Es muy verdad, señor teniente, muy cierto. Ella lo quita. Sí. Y vos lo coloco. Así es. Ustedes lo que son una pareja de locos. locos. ¡Soldados! Sí, señor. ¡Vamos, no, hombre! Ella lo quita y él lo coloca. ¡Están locos los dos! ¡Están locos! Estos están locos de remate. ¡Oh, Dios, están locos! ¡Soldados, vámonos! ¡Vámonos, hombre! ¿Qué vamos a estar Ella lo haciendo aquí? quita No, y él lo vámonos. coloca. ¿Viste, Miguel? Nos están diciendo locos por vos, Loco, pendejo, no, por no, vos, no. pendejo. Ella lo quita y yo lo coloco. Pero nos están diciendo loco, locos, está loco. baboso. Así es. Es que ella lo quita y yo lo Están coloco. como chicos Zúñiga ya, hombre. Auténtico, amigos. Los policías los dejaron creyendo que estaban locos realmente. ¿Ah? Lo que pasa es que Miguel quería decir que ella quitaba el santo y él lo colocaba. Gracias al padre del lugar, el caso no pasó a más porque les explicó que el santo los quería a los dos por igual, y que por eso les hizo el milagro. Que no anduvieran haciendo las cosas así por aparte, porque las parejas, amigos, las parejas tienen que hacer las cosas juntos, porque una pareja es como una carreta de bueyes que está jalada por dos bueyes, no por uno solo, ¿verdad? Colorín colorado, el cuento se acabó, amigos. Yo ya me voy. No se les olvide lo que les dije al principio, padres de familia. No es asunto de reírse. Cuiden a sus muchachos, cuiden a sus hijos. Vean que la droga está a la vuelta de la esquina, el licor está a la vuelta de la esquina, los malos amigos están a la vuelta de la esquina. Hay que cuidar a sus muchachos. Y ustedes, muchachas, muchachos, no se les olvide el respeto y el amor que le deben a sus padres, el respeto a los ancianos, el respeto al profesor, a lo ajeno. Y estudien, ¿oyeron? ¡Estudien! ¡Ahí nos vemos, amigos! Dame la dirección. No hay dirección, ahí nos vemos.